Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz del Señor a todos ustedes. Hermanos, no hay nada mejor que caminar con el Señor. No hay nada más saludable para la vida de todos nosotros que estar a los pies del Maestro, escuchando sus enseñanzas. Hoy el Señor también nos va a hablar y ojalá tú tengas el espíritu de un discípulo. Un discípulo siempre quiere aprender de su Maestro, siempre quiere saber por dónde tiene que caminar y qué decisiones tiene que tomar en la vida. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su palabra. El fragmento que vamos a escuchar es del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Escuchémoslo como lo que es palabra de Dios para nosotros. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra es muy importante, porque Jesús ha venido a inaugurar el reino de Dios, el reinado de Dios. Hasta antes de la presencia de Jesucristo en tu vida, muy probablemente reinaba el príncipe de este mundo. ¿Cómo es el reino del príncipe de este mundo? Son pleitos, son depresiones, son chismes, son ir con brujos, son estar viendo cosas malas, es estar hablando mal de los demás, es la pereza, es soberbia, es vanidad, falsa, pero vanidad. El reino del príncipe de este mundo hace que el hombre no encuentre el camino de la felicidad, sino que dejándose llevar simplemente de emociones, vaya cayendo poco a poco,
perdiendo autoridad sobre su persona, perdiendo autoridad sobre su sexualidad. Cuando llega Jesús a la vida de alguien, cuando Dios empieza a reinar ahí, las cosas empiezan a cambiar. El matrimonio se reconstruye, se dan una nueva oportunidad y empiezan a luchar por su familia. Cuando el reino de Dios llega, hermanos, la persona es arrancada de pecados que no podía salir. Es arrancado de la masturbación, es arrancado de la pornografía, es arrancado de los robos, es arrancado de las envidias, es arrancado de los pleitos. El reino de Dios, hermanos, viene con Jesucristo y ya está aquí. Y este reino de Dios quiere llegar en este día a tu presencia. Quiere llegar a tu familia, quiere llegar a tu vida. Dios quiere reinar, porque como dirá San Pablo, el reino de Dios es gozo. No solo es estar contento, es gozo, es paz. Paz que no significa no tener problemas, no. Paz significa que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que de por sí tiene la vida humana, nosotros no nos derrumbamos, porque experimentamos una fortaleza, la fortaleza de Dios. Es gozo, paz en el espíritu, porque Dios, hermanos, quiere que tú disfrutes del reinado de Dios en tu vida. Si Dios reina en tu persona, si Dios reina en tu alma, si Dios reina en tu cuerpo, tú te sientes feliz. Pero este reino de Dios, hermanos, no viene con ruidos, no viene con trompetas, no viene de una forma majestuosa. El reino de Dios viene de una forma pequeña, callada, silenciosa. Pareciera que no sirve de mucho venir a misa cada domingo. Pareciera que no sirve de mucho que robes algunos momentos de tu día para estar de rodillas delante del Señor en el sagrario. Pareciera que no sirve de mucho que reces todos los días el Santo Rosario. Pareciera que no sirve de mucho que antes de dormir agarres tu Biblia y leas 1 o 2 versículos del Evangelio. Pareciera que no sirve de mucho, pero dice Jesús que el reino de Dios es como cuando el hombre siembra la semilla. Sin que tú te des cuenta, esta va creciendo, va germinando y empieza con un tallito. Después va creciendo hasta llegar a ser un gran árbol. Pareciera que no sirve de gran cosa todo lo que haces, pero sin que te des cuenta, Dios empieza a reinar dentro de ti. De una forma lenta, pero efectiva. Pequeña, pero segura. Y va sanando las heridas de tu alma y de pronto te vas dando cuenta que ese sentimiento de dolor que tenías contra tu papá va desapareciendo. De pronto te vas dando cuenta que esa impaciencia ante las situaciones con tu esposa va desapareciendo y hasta la empiezas a ver más bella y empiezas a valorar los sacrificios que tu esposa ha hecho por ti y por tus hijos. Cuando el reino de Dios empieza a germinar, sin que te lo digan, sin que te lo ordenen, te empiezas a preocupar más por la situación de tus hijos. Y entonces tus hijos empiezan a ser más importantes que muchos de tus amigos que sabes que no te benefician en nada. Cuando el reino de Dios empieza a llegar, tú identificas qué cosas sí son del reino de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Y cuando te preguntan sobre el matrimonio, cuando te preguntan sobre el nacimiento de los hijos, cuando te preguntan de política, si tú tienes a Dios reinando en tu vida, tú ves las cosas con profundidad y no te dejas llevar por lo que diga la sociedad.
Lamentablemente, hermanos, nuestra sociedad, sí, donde tú y yo vivimos, no está viviendo según el reino de Dios. En el corazón de los hombres no está reinando Dios. Reina el amor al dinero, reina el amor al placer, reina el deseo de poder. Y eso aleja a los hombres del plan de Dios. Tú, dale a Dios la oportunidad de que vayas sembrando su reinado en tu vida. Dice el Señor, dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? O sea, ¿qué imagen? ¿Cómo te lo explico? Porque el reino de Dios, hermanos, se experimenta, pero quien no lo ha experimentado, es difícil explicárselo. Y dice, mira, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, chiquitita, chiquitita. Pareciera que no es nada, pero cuando crece, llega a ser un gran arbusto donde los pájaros quieren llegar a anidar en ella. Cuando tú vas permitiendo que Dios poco a poco vaya sembrando su reinado en tu corazón, vaya actuando en tu matrimonio, vaya actuando en tu familia, eso se va a reflejar en tu trabajo. Eso se va a reflejar en la convivencia con tus compañeros. Eso se va a reflejar en cómo educas y tratas a tus hijos. El reino de Dios, hermanos, se nota. Y tal vez en el trabajo haya gente que no te quiera. Tal vez de tus familiares hay gente que te juzgará y te criticará y te dirá, ay, sí, mucha iglesia y mucha misa, ¿para qué? No hay que ser tan fanático religioso, porque fíjate, eso es muy curioso. La gente que no tiene el reino de Dios piensa que a Dios hay que darle las obras del tiempo. Aquel en quien reina Cristo sabe que toda su vida le pertenece a Cristo. Alguien en quien no reina Dios dice, es que no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan exagerado. Claro, les estorba a Dios, les incomoda a Dios. Dios no está reinando en esa persona ni en esa casa. Cuando Dios reina, uno es feliz y le entrega la vida al Señor no por obligación, no por compromiso, no por neurosis. Le entrega la vida a Dios porque Dios le ha salvado y le ha hecho feliz. Y entonces llegará un momento en que todos esos que te critican porque vas a misa, todos esos que te critican porque tú no robas ni alteras facturas como hacen los demás, todos aquellos que te critican porque tú no te prestas a la corrupción como lo hacen los demás, todos aquellos que te critican porque a pesar de que estás enfermo, no vas a que te hagan unas limpias y esas cosas, llegará un momento que tendrán ellos problemas e irán a buscarte a ti. Esos pájaros que llegan a posarse en el arbusto de la mostaza son todos aquellos que te van a buscar para que tú les des una palabra de parte de Dios, para que tú les digas cómo es posible que uno pueda ser feliz a pesar de tantos y tantos problemas. Hermanos, el reino de Dios es una realidad, ya está aquí. Y Dios ha puesto un signo del reino en la iglesia. Por eso los cristianos, hermanos, nos congregamos en la Eucaristía, en círculos bíblicos, en talleres de oración, en distintos movimientos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, hermanos, nos alimentamos del Señor. Ahí nosotros vamos experimentando la presencia poderosa del Hijo de Dios. Dice el Evangelio que a la gente, a las multitudes, Jesús les hablaba del reino de Dios en parábolas, en figuras, pero a sus discípulos, a la iglesia, el Señor no le habla en parábolas. Dice, todo se los explica en privado.
¿Cuál es ese privado donde Jesús explica el reino? Donde nos lo permite experimentar. Cuando estamos reunidos como iglesia en la Eucaristía, cuando estamos reunidos como iglesia en algún movimiento parroquial, cuando estamos como iglesia adorando a Jesucristo sacramentado. Ahí Jesús nos explica el reino de Dios y nos lo hace presente. ¿Tú quieres que Jesucristo reine en tu sexualidad? ¿Tú quieres que Jesucristo reine en tu matrimonio? ¿Quieres que Jesucristo reine en la vida de tus hijos? ¿Quieres que Jesucristo reine en este país? Permítele a Cristo que haga su obra en ti. Cree que el reino de Dios viene con Jesucristo. Cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros obedecemos los diseños de Dios, el reino de Dios empieza a hacerse presente y experimentamos bendiciones de Dios. Experimentamos que la felicidad del hombre está en que Cristo reine. Mientras no le dejes a Cristo reinar, ¿quién reina en ti? ¿Odios? ¿Complejos de inferioridad? ¿Neurosis? ¿Amor al dinero? ¿Orgullo que no te deja perdonar? ¿Quién está reinando? ¿Por qué no eres feliz? Si está reinando en ti Cristo, odios, resentimientos, lujurias se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu alma son para Cristo. Que Cristo reine, que Cristo gobierne. Él, hermanos, es nuestra paz. Cuando el reino de Dios llega a la vida de alguien, todas las heridas de su pasado empiezan a sanar. Cuando el reino de Dios llega a la vida de alguien, empieza a experimentar paz. Cuando el reino de Dios llega a la vida de alguien, se refleja en su mirada, se refleja en su alegría. Los cristianos, hermanos, no somos gente amargada, al contrario, somos gente muy feliz. Nosotros no necesitamos de vulgaridades y de chabacanerías para estar felices. Nosotros, nuestro gozo, nuestra felicidad es experimentar a Dios. Aquel que no tiene a Dios necesita alcohol para medio olvidarse de sus penas. Aquel que no tiene a Dios necesita de chistes colorados para hacerse el simpático y lo tomen en cuenta los demás, porque no tiene a Dios. Dios no es el que está reinando. El que no tiene a Dios necesita kilos de maquillaje, vestidos por cantidades, muchos pares de zapatos para que digan, ay, qué bonito vestido tiene. Sí, pero lo bonito es el vestido porque la persona está vacía si no tiene a Dios. Es superficial si no tiene al Señor. Nuestro gozo, hermanos, nuestra felicidad es tener a Cristo. Y si en nosotros está Cristo, está el reino de Dios presente ya. El signo del reino en este tiempo es la Iglesia Católica, a través de la cual Cristo te dice, yo quiero reinar en tu vida. ¿Me lo permites? Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios.